Y esta mañana vamos a ver lo que recibimos de Dios en medio de la prueba. Cuando hablamos de esto, puede ser que usted piense que la vida de José ya es muy conocida por la mayoría de la comunidad cristiana. Es muy probable que usted piense eso. Muchas veces pensamos que es algo ya demasiado conocido y ya todo se ha dicho con respecto a su vida y con respecto a su ejemplo, lo que puede hablar a nuestras vidas. Y en realidad es que hay mucha enseñanza en la vida de este hombre que no deja de maravillar a todos los que estudian esta vida. La Biblia enseña que José es un tipo de Cristo. Por si usted no lo ha notado en esta historia, usted puede ver la vida de José que es un tipo de Cristo. O sea que la vida de José refleja la vida de Jesús y su ministerio en muchos puntos. Y vamos a ver primero cómo José es un reflejo de lo que es Cristo Jesús. Primeramente, José fue el hijo amado de Jacob. Jesús es el hijo amado de Dios. José fue odiado por sus hermanos. Jesús fue odiado por sus hermanos carnales y aún así sus hermanos de nación que son los judíos. José fue dado por muerto. El Señor Jesús fue dado por muerto también. José fue vendido por 20 piezas de plata. El Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. José fue enviado a una tierra extraña donde fue degradado como esclavo. Jesús dejó su trono de gloria, dejó su esencia como Dios y fue enviado a esta tierra como un esclavo para servicio de otros. José fue tentado al principio de su esclavitud cuando estuvo en la casa de Potifar. El Señor Jesús fue tentado al principio de su ministerio por Satanás. Podemos ver también que José comenzó su servicio como primer ministro de Egipto a la edad de 30 años. El Señor Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años. El propósito de José fue de liberar a su familia y a toda una nación de la muerte, del hambre, al proveerles pan. El Señor Jesús también fue enviado a este mundo para liberarnos de la muerte eterna, porque Él es el pan de vida. Las mismas personas que odiaron y vendieron a José finalmente se postraron ante Él. De la misma forma, la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesús cuando Él venga en su gloria. Y es algo importante que aún aquellos que odian, que rechazan al Señor Jesucristo, se van a arrodillar enfrente de Él. Como usted puede ver, podemos seguir en estas analogías, en estas similitudes de lo que es la vida de José con respecto al Señor Jesucristo, la persona de Cristo. Pero una de las similitudes relevantes de la vida de José con Cristo Jesús es que a pesar de todas las circunstancias que José pasó, José vivió en fidelidad, en firmeza y en carácter que dieron gloria a Dios. Y en respuesta, Dios exaltó la vida de José, al punto de que todavía hoy estamos viendo la vida de José como un ejemplo para todo aquel que tiene su corazón, su vida puesta en Cristo Jesús. Ahora, podemos ver de que esto sirve de ejemplo a nosotros como en este tiempo para continuar haciendo la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial, aún en medio de nuestras pruebas, aún en medio de las situaciones más oscuras, más dolorosas, más bajas que nosotros podemos pasar, con la promesa de que en su momento el Señor, nuestro Dios, nos exaltará con su amor y poder.
Si usted recuerda, hace 2 domingos, dejamos la historia de José cuando él fue puesto en la cárcel por su amo Potifar, debido a las falsas acusaciones que hizo la esposa de Potifar. A través de este pasaje encontramos muchas enseñanzas. Vimos que en la vida de José pudimos aprender que Dios está presente en las pruebas para fortalecer su carácter, para fortalecer nuestro carácter. Vimos también que un carácter formado por Dios conduce inevitablemente a mayores pruebas. O sea que si usted tiene un carácter que está fortalecido por Dios, es un carácter que glorifica a Dios, inevitablemente eso lo va a llevar a usted a mayores pruebas. Encontramos también que un carácter santo y puro se mantiene al huir de la tentación. Aprendimos también que cuando la injusticia y el pecado triunfan, el carácter formado por Dios permanece intacto. Su carácter como cristiano, ese carácter que Dios está formando en su vida, aunque haya injusticia, aunque haya pecado alrededor suyo, ese carácter va a mantenerse intacto, va a estar triunfante, porque Dios es el que lo mantiene intacto. Y hoy veremos qué es lo que recibimos de Dios en medio de las pruebas. Hoy vamos a ver qué es lo que usted y yo recibimos de parte de Dios en medio de esas pruebas que usted y yo estamos pasando. Pero antes de continuar, hermanos, vamos a pedir a nuestro Señor que ilumine nuestras mentes, que abra nuestro entendimiento, que someta nuestros corazones a su voluntad. Amantísimo Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Padre, que a través de ella, a través del trabajo de tu Espíritu Santo, Señor, podamos encontrar, digerir, Señor, hacer nuestra la enseñanza tuya, Padre, tu voluntad, Padre, porque sabemos que esto es lo que te glorifica, Padre. Lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Todos entendemos que las pruebas en la vida del cristiano son necesarias e ineludibles. En otras palabras, no importa lo que usted haga, usted va a pasar por pruebas. No sea que no importa cuán fiel o cuán obediente usted es al Señor, usted va a pasar por pruebas. Y puede ser posible de que esto sea algo contradictorio con lo que otros predicadores enseñan. Tarde o temprano usted estará pasando por pruebas que serán grandes y pequeñas. Escuchen bien que dije grandes y pequeñas, no dije grandes o pequeñas, grandes y pequeñas. Y van a ser largas y cortas. Pero lo relevante de esta realidad es que usted y yo siempre podremos experimentar innumerables bendiciones de parte del Señor en medio de esas pruebas, siempre y cuando usted confía en el Señor completamente. Usted estará preguntándose entonces con respecto a esto, bueno, ¿cómo podemos recibir bendiciones de Dios en medio de las pruebas? Si al contrario las pruebas sirven para humillarnos, al contrario las pruebas traen vergüenza a nuestra vida, traen dolor, traen vergüenza. Es más, yo no quiero que mis hermanos en Cristo o cualquier persona se den cuenta que estoy yo en pruebas, porque eso es penoso. Pensamos de que el Señor nos está dando una lección grande, nos está, vamos a decir, castigando cuando nosotros estamos en pruebas. Y puede ser que todo esto sea cierto. Puede ser de que el Señor le esté dando una lección a usted en medio de la prueba, a través de la prueba. Pero, aunque esto es cierto, José lo sabía muy bien. José sabía muy bien que él, desde el principio, estaba en su vida atravesando por pruebas. Entendió esta verdad que es válida para usted también, para mí también. Escuche bien esta verdad. Dios le fortalece y mantiene firme en medio de las pruebas
para que usted haga su voluntad. Y cuando digo su voluntad, no es la suya, sino que la de Dios. Dios le fortalece y mantiene firme en medio de las pruebas para que usted haga su voluntad. Le voy a pedir que busque Génesis capítulo 40. Vamos a comenzar con los primeros 8 versículos. Vea lo que dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Por lo general, ¿cuál es la actitud nuestra cuando somos traicionados o somos defraudados? Nuestra actitud cambia. La persona cambia en el momento que se da cuenta que es traicionada y defraudada. Si usted deposita toda su confianza en un amigo, en un familiar, en su cónyuge, en su compañero de trabajo, en su jefe de trabajo, y esta persona traiciona su confianza, usted no querrá confiar más en esa persona. Es más, usted va a desear no volver a ver a esta persona, no querer relacionarse más con esta persona, no querrá hacerle más favores a esa persona. Es más, usted puede llegar al punto de no exponerse nunca más a la traición a través de hacer favores a los demás. Pero el ejemplo de José nos enseña lo contrario. José no cambió su actitud al verse calumniado por la esposa de Potifar. No cambió su actitud. Pero podemos ver que en medio de esto, Potifar tampoco hizo algo relevante. Fíjense bien que en el momento que José es comprado por Potifar, José le pertenece a él. Su vida le pertenece a Potifar. O sea que Potifar en cualquier momento, sin ninguna razón, podía mandar a la muerte a José. Y esta acusación que hacía la esposa de Potifar a José era digna de muerte. Potifar, dice la palabra del Señor en el capítulo anterior, en el 39, de que Potifar se encendió su ira y mandó a José a la cárcel. O sea que Potifar no quiso matar a José. Simplemente hizo algo diferente, sino que él lo cambió. Podemos ver de que Potifar no fue severo con él, simplemente lo cambió de departamento laboral. Potifar lo mandó de ser administrador de su casa a ser administrador del trabajo, de la responsabilidad que Potifar tenía, que era la cárcel. Lo mandó de administrador a la cárcel. Porque Potifar en el versículo 4 es el capitán, es ese mismo hombre, el capitán de la guardia. Es el mismo hombre. No es que el capitán de la guardia era una persona diferente. Potifar era el mismo hombre. Y José seguía siendo esclavo de Potifar. Y ya no como encargado de su casa, ahora en su trabajo como encargado de la cárcel. Eso para José no fue nada alentador. Puede ser mucho pensemos, bueno, no fue nada, de todos modos estuvo ahí tranquilo, administrando, pero eso no alentaba nada la vida de José. Pero por sobre todas las cosas, José siguió haciendo su trabajo en la cárcel
con la misma diligencia, con la misma responsabilidad que lo hacía en la casa de Potifar. Su actitud no cambió para nada. Él se mantuvo fiel, él se mantuvo firme al Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los cambios adversos que él estaba experimentando en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaba haciendo José así? Porque su esperanza y su fe estaban depositadas en Dios. Muchas veces pedimos a Dios que aleje a todas aquellas personas que nos están haciendo la vida imposible. Muchas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, aparta esta persona de mi camino. Señor, mira, en mi trabajo, este compañero de trabajo me está haciendo la vida de cuadritos. Quítalo de aquí, Señor. Movelo para otro departamento. Mira este jefe que ¿cómo me trata, Señor? Me pone a trabajar, me hace que haga el trabajo de 2 hasta de 3 empleados a mí. Señor, quítalo de mi camino, Señor. Pero ¿qué hace el Señor? No nos quita a ellos, nos quita a nosotros. Y muchas veces pensamos de que eso es un castigo del Señor. Lo pensamos de esta forma. Pensamos de que es un castigo que Dios nos esté sacando de nuestra zona de confort. Pensamos de que no es justo que Él nos mueva a nosotros, que Él nos quite de ese ambiente, que Él nos quite de ese escenario, cuando debe de ser las otras personas que deben de ser quitados de nuestro escenario. Lo vemos como un castigo, que Dios está portando injusto. Y hasta llegamos a cambiar nuestra actitud con respecto a nuestra vida, con respecto a cómo nosotros debemos de portarnos. Pero vea la actitud de José con estos hombres, con el copero y el panadero del rey. El versículo 8, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Fíjense bien que dice contádmelo ahora. En otras palabras dice: no pierdan tiempo, estoy diligente, quiero escuchar, deseo ayudarles. Eso es lo que está haciendo José. Su actitud no es diferente. Y cuando esto sucede, cuando esta actitud está sucediendo en nuestras vidas, a menudo usted no se da cuenta de algo. Y es que usted exalta a Dios cuando está haciendo su voluntad, cuando está haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted tiene esta actitud de José, usted está exaltando el nombre del Señor. Fíjense bien que la actitud de José siempre fue positiva a pesar de las circunstancias. Su esperanza no estaba puesta, enfocada en las circunstancias que estaban sucediendo en su vida. Su fe, su esperanza estaba enfocada en la voluntad del Señor. No quiere decir que José entendía a cabalidad la voluntad del Señor, pero él estaba poniendo toda su fe, toda su esperanza en el Señor. Sabía él desde el principio que sus circunstancias no eran un castigo, sino eran oportunidades para hacer la voluntad de Dios. Eso implicaba también de que José tenía la oportunidad, a través de estas circunstancias, de estas pruebas, exaltar el nombre de Dios. Estaba dispuesto él a utilizar los dones que Dios le había dado. Y no solo lo reconoce él, sino que lo hace palpable, lo hace público ante estos dos hombres. Cuando dice: no son de Dios las interpretaciones. Fíjense bien que aquí él no se dio crédito a sí mismo, se lo dio al Señor. Voy a parafrasear lo que está pasando por la vida, por la mente de José. No, hombre, este Potifar es un desagradecido, este hombre. Ve cómo yo le estoy sirviendo, cómo él no se preocupa, puedo dormir tranquilo, lo único que se preocupa es de su comida. Y le cree a esta mujer mentirosa, bochinchera. ¿Se puede imaginar? ¿Con qué me paga? Me manda a la cárcel.
Hombre, si yo merezco más que eso. Es más, yo merezco que Él me dé un aumento. Me mete aquí en este lugar y me pone a servir a todos estos presos, que estos sí que son unas personas que se merecen estar aquí. Yo no merezco estar aquí. ¿Saben qué? Les voy a hacer la vida imposible a todos estos presos. Ya que tengo el poder yo aquí, que Él me ha dado el puesto, ¿y qué me importa esta gente? Son delincuentes. Pero ¿sabe qué? La actitud fue diferente. La actitud de él fue diferente. Si usted se fija, José no se vanaglorió diciendo que él tenía la capacidad de interpretar sueños. Hace una semana, no sé por qué me dio en YouTube, encontré una de esas, vamos a decir, cruzadas de un hombre que dice que es un apóstol, que es un profeta de Dios. Y de repente comienzo a ver todo lo que es el show que él está montando. Y cómo el hombre le está diciendo, yo digo, yo declaro, yo hago, yo soy el que tiene el Espíritu de Dios. No es el Señor, sino que soy yo. Y yo le digo a ustedes, levántese donde está. Les digo a ustedes, todos los que están aquí, levántense. No quiero que se quede uno sentado. En ningún momento escuché yo durante todo su show de que él le diera honra y gloria al Señor. Y es triste, pero no vemos la actitud de José así. Y este es un ejemplo que no solamente los predicadores, los pastores, los ancianos, los diáconos, todo cristiano debe seguir. Todos debemos de seguir este ejemplo. No son de Dios las interpretaciones. No pertenece a Dios toda la honra, la gloria y el poder. José no se vanaglorió. Nosotros como hijos del Señor debemos darle la honra y la gloria al Señor, porque entendemos que no es nuestra capacidad. No es nuestra capacidad lo que hace el trabajo, es el Espíritu Santo de Dios. La actitud de José no fue de irritar al copero y al panadero. Ay, hombre, si están aquí, yo les aseguro que esos sueños son su conciencia que los está matando. José pudo haber dicho eso. ¿Saben qué? Yo soy justo. Pero ustedes, ay, hombre, ahí les van a ver. ¿Saben qué? Pudiera yo interpretarles el sueño, pero no lo voy a hacer. Es más, de acuerdo a lo ¿qué me pueden dar ustedes si yo les interpreto el sueño? Vamos a ver. ¿Con cuánto puedes cooperar? ¿Ok? $500 de ofrenda. Y te aseguro que el Señor te va a bendecir. Lo que vos quieras poner, entre más pones aquí, más te va a bendecir el Señor. ¿Quieres saber? No. Hace fila. Hace fila. Esa no fue la actitud de José. Al contrario, es el Señor. Vio esto como una oportunidad para exaltar a ese Dios precioso, maravilloso, fiel, fuerte, amoroso. Él fue una oportunidad para ser benigno, para ser manso, para ser templado y bondadoso. Fíjense bien que en esto lo vemos también en el Nuevo Testamento con respecto a esta actitud de José. Gálatas 5:22 al 26. Vean lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas. Le está diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros.
envidiándonos unos a otros. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Que cuando estamos en medio de pruebas, que demos a conocer quién realmente es el que vive en nosotros. Que es Dios, que es nuestro Señor, que es su Espíritu que vive en nosotros. Es así como usted exalta al Señor en medio de la prueba que usted está pasando. Pero hay algo más que el cristiano debe recordar también en medio de esto. Usted exalta a Dios cuando le sirve sin ningún interés personal. Usted exalta a Dios cuando le sirve sin ningún interés personal. José no le dijo ni al copero ni al panadero, hagamos un trato. Vamos a intercambiar favores. Yo te interpreto el sueño y vos me haces un favor. En ningún momento José hizo esto. Aunque podemos ver que más adelante, en el resto del capítulo 40 nos dice que José interpretó los sueños de estos hombres, y en el versículo 14 José le hace una petición al copero. Fíjense bien la petición que le hace al copero en el capítulo, versículo 14 y 15 del 40. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. O sea que José le interpretó el sueño y le dijo de que él iba a ser restaurado como copero del rey. Te va a ir bien, le dice. Pero acordate de mí, le dice. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Si usted lee detenidamente estos dos versículos, es como que José está haciendo un clamor a Dios a través del copero. Que se acuerde de él, que tenga de él misericordia. Ahora, usted puede estar pensando que todos esperamos un reconocimiento cuando hacemos la voluntad de Dios. Todo cristiano esperamos un reconocimiento, ya sea de parte de Dios o de parte de aquellos que están alrededor nuestro. Y a veces pensamos que si Dios es exaltado, nosotros recibiremos algo justo a cambio. Esperamos que se nos haga justicia. Esperamos que los malentendidos sean aclarados. Esperamos que los malvados reciban su paga. Esperamos que nuestro honor sea restaurado. Esto es lo que esperamos. Eso también es el deseo, déjeme decirle, también es el deseo y la voluntad de Dios para con usted. Pero la realidad es que no siempre sucede de acuerdo a nuestro tiempo. La justicia de Dios, la recompensa de Dios, nunca sucede al tiempo que nosotros queremos, sino que de acuerdo a su tiempo que es perfecto, de acuerdo a su voluntad. Vea lo que sucedió en el versículo 23 al pobre José. Y vamos a ponerlo entre comillas, pobre José. Dice, y el jefe de los coperos, después de que lo restauraron, dice en el pasaje que en el cumpleaños del faraón, el faraón llamó a los dos, al copero y al panadero. Al copero lo restauró y al panadero lo colgó. Exactamente como José había interpretado los sueños. Pero dice que el jefe de los coperos, cuando sucedió esto, no se acordó de José, sino que se olvidó. Si usted ve, José está dándole honra y gloria a Dios. Y esto es una actitud que exalta a Dios. Vea bien esto, que la actitud de José, a pesar de esto, no cambió. Si usted ve en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Colosenses 3:17, vea lo que dice. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, versículo 23. Vean lo que dice. Y todo lo que hagáis,
hacerlo de corazón. Ya aquí no es ni de palabra ni de hecho, sino que de corazón. Dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta fue la actitud de José. Es muy probable que José se haya cruzado por la mente, bueno, malagradecido el copero, pero mi Señor no es malagradecido. El Señor no es malagradecido. Esperar la justicia de Dios, déjeme decirle que no es malo. Es al contrario. Eso es nuestra esperanza, esa es la promesa de Dios. Pero como lo mencioné anteriormente, la justicia de Dios no sucede en el tiempo de nosotros, sucede en el tiempo perfecto de Dios. Al igual que la vida de José, el Señor tiene reservada su bondad para todos nosotros en el momento que Él lo tiene reservado. Recuerde que Dios es exaltado cuando usted hace la voluntad de Él en medio de la prueba. Recuerde también que Dios nunca, jamás, eternamente y para siempre se olvidará de usted. Nunca. El Señor no se olvida de sus hijos. No importa cuánto tiempo pase y usted crea que Él se ha olvidado de usted. Eso nunca, nunca, nunca pasará. Vea lo que dice el salmista. Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él dice que hubiera desmayado si no creyera que iba a ver la bondad de Dios estando vivo. Estando vivo. El 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Nosotros necesitamos estar firmes, necesitamos ser fieles aún en medio de las pruebas. Y esto nos recuerda algo más, que tarde o temprano, Dios exalta a los que hacen su voluntad. Dios exalta a los que hacen su voluntad. Si vemos, el copero se olvidó de José y durante 2 largos años. Génesis 41:1 dice que aconteció que pasados 2 años, dice, después de que el copero se olvidó de José, dice, aconteció que pasaron 2 años, tuvo Faraón un sueño. Ahora, en este capítulo 41 vemos de que el faraón comienza teniendo un sueño de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, de las 7 espigas menudas y las 7 espigas todas secas, todas horribles. Este es el sueño, eran 2 sueños en uno. Y después de eso, en el versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Lo importante es de que nadie en el reino podía interpretar este sueño de Faraón. Vinieron todos los brujos, todos los chamanes, todos los hechiceros, todos los santeros. Usted lo menciónalo. Puede ser que llegó hasta Walter del Mercado. Ni uno pudo darle a Faraón una respuesta satisfactoria. Pero como el copero siempre es el que está ahí a la par del faraón, lista con la copa, con el vino, viene y dice el versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Vamos a ilustrar esto. El copero está escuchando todo, el faraón está pero bravo y también desesperado, frustrado, que no hay puros inútiles tengo aquí, que nadie me puede interpretar este sueño. Y viene el copero con un poco de reserva, ¿verdad? Con temor, porque en lo que le dice esto, le está recordando las maldades que él hizo anteriormente. Pero le dice de esta forma, me acuerdo hoy de mis faltas, Señor, para que él no se lo recrimine. Y después le dice, comienza a decirle, ¿sabes qué, Señor? ¿Te acordás cuando me porté mal yo? Pero recordá, fue el panadero el de la culpa, porque vos lo colgaste. Señor, ¿te acordás de eso? Cuando estábamos en la cárcel vino este muchacho y tuvimos un sueño los dos, la misma noche. Y este esclavo hebreo nos lo interpretó. Pero eso no es tanto, Dios solamente nos dio respuesta, sino que sucedió lo mismo que él interpretó. ¿Qué tal si te lo traigo, Señor? Tal vez te pueda ayudar. Faraón hizo llamar a José.
Faraón lo llamó. Génesis 41, del 14 al 16 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Yo me imagino, todo hebreo, buen hebreo, pelo largo, barba larga. Estos no creían en las rasuradoras. Esto era una costumbre, una tradición en medio del pueblo hebreo, de mantenerse todos peludos. Y los que estaban en la corte de Faraón era lo contrario. Estos se quitaban hasta las cejas. De ahí vino ahora la nueva moda eso de las muchachas, de que se pintan unas cejas que no se sabe si son cejas o tatuajes. Pero de ahí viene esta tendencia. Y así raparon a José, le quitaron el pelo, la barba, las cejas, todo. Lo maquillaron y lo pusieron así enfrente de Faraón. Lo vistieron de acuerdo a la tradición real de Faraón. El 15, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Bola inútil es esto que tengo aquí en la corte. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Escuche bien, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Faraón le está diciendo: vos sos el que interpreta sueños. Pero vea la respuesta de José en el 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vea la fe, la firmeza de José, la esperanza de José en ese Dios que todo lo puede. José seguía firme y fiel al Señor, a pesar de que fue olvidado por 2 años por este copero, a pesar de que él, en medio de su clamor que hizo a través del copero, no recibió respuesta durante esos 2 años. Pero José siguió fiel al Señor. Él siempre dio honra y gloria y solamente al Señor. No está en mí, dice. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No hay cosa que más agrade a Dios, que más exalte su nombre, cuando sus hijos glorifican completamente a Él. Cuando usted y yo, nuestras obras, nuestras buenas obras, le damos el crédito a Dios. Fuimos creados para darle honra y gloria a Él. El Señor nos creó para que nosotros tuviéramos esa relación íntima con Él. Y lo triste es que el pecado vino a romper esa relación. Pero aún así el Señor mandó a su Hijo para restaurar esa relación, para que nosotros tengamos ese gozo, esa felicidad de darle honra y gloria a Él, a quien solamente se lo merece. Por esa razón el Señor mandó a su Hijo Jesucristo. Por esa razón Él mandó a su Hijo a que pagara con su vida en la cruz para pagar por ese pecado que usted y yo tenemos inherente en nosotros. Ese mismo pecado que nos manda al fuego eterno, a la muerte eterna. Pero al Señor Jesús, al llegar a la cruz, al pagar con su vida, al exclamar consumado es, llevó a cabo la voluntad de su Padre en expiar, en pagar su deuda, mi deuda. Y es en ese momento que usted y yo pudimos tener la oportunidad de reconciliarnos con Él, de, como dice el latín, religare con Dios, que de ahí viene la palabra religión. Religarse. Usted y yo, a través de nuestras obras, buscamos reunirnos, religarnos, repegarnos con Dios. Pero ¿sabe una cosa? Lo que usted haga en esta tierra, con el propósito de volver a tener esa relación con Dios, nunca va a hacerlo, nunca va a suceder. Eternamente y para siempre va a suceder. Porque solo es a través del sacrificio expiatorio, vicario de Cristo, sustitutorio, porque Cristo pagó por su pecado y por el mío. Y cuando nosotros nos damos cuenta, reconocemos nuestra condición de pecador. Cuando nosotros reconocemos que nuestro pecado habita en nosotros y que nos separa de Dios,
Ese es el primer paso. Después viene el pedir perdón, reconocer que Cristo pagó por ese pecado y le pedimos perdón a Él por mi pecado, por su pecado. Usted le pide perdón a Él. ¿Sabe una cosa? El Señor ve su corazón y ve la autenticidad de su arrepentimiento. Es ahí donde usted le pide al Señor de que le perdone y sea el dueño de su vida. Y sabe una cosa, si usted lo hace auténticamente, el Señor no va a negarle ese perdón. El Señor le va a decir, bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Es en ese momento que usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, que como en Efesios 1 que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Es ahí donde usted es sellado con el Espíritu Santo. Es ahí donde usted tiene la seguridad de esa reconciliación con Dios, de esa reunión con Dios. Y eso es lo mejor que le puede suceder al ser humano. José había experimentado esa presencia de Dios. José había experimentado la voluntad de Dios. Y no hay cosa más preciosa tener la seguridad de que uno tiene esa relación con el Señor. Que no hay nada, no hay ninguna prueba, ninguna situación adversa, ninguna amenaza, ningún dolor, ningún quebrantamiento que nos pueda separar del amor del Señor, de su salvación. Él, en su debido momento, nos exalta. Él en su debido momento se glorifica a través de nosotros. Porque recuerden una cosa, en el momento que Dios se glorifica a través de su vida, usted está recibiendo glorificación también. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted hizo una petición al Señor sin que usted haya recibido respuesta? ¿Cuánto tiempo ha pasado que usted está pidiéndole, clamándole al Señor por sus hijos que están en oscuridad? ¿Cuántos meses, cuántos años lleva usted? ¿Cuánto tiempo lleva usted pidiéndole por su cónyuge? Pidiéndole al Señor que cambie el corazón de su cónyuge. Y usted le permanece fiel al Señor. Usted sigue, su fe, su esperanza sigue intacta en Él. Usted cuida su testimonio para que su cónyuge o sus hijos o sus amigos, sus familiares, sus padres, quien sea, y todavía no sucede. Déjeme decirle, el Señor se glorifica cuando usted se mantiene firme, cuando su fe, su esperanza sigue intacta en Él. Puede ser que usted esté pensando, ¿vale la pena seguir esperando la respuesta del Señor mientras este dolor, este sufrimiento sigue en mi vida? ¿Vale la pena seguirle siendo fiel al Señor mientras recibo traición, sigo siendo defraudado, sigo dando lo mejor de mí? Señor, te sigo sirviendo en la iglesia, Padre, y nadie aprecia lo que yo hago. Es de las personas también que usted piensa, por eso yo no sacrifico nada de mí, porque la iglesia no agradece, no valora el sacrificio de nosotros. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted haya pasado, no importa lo que usted va a pasar. Si su fe, si su esperanza están en el Señor, usted se va a mantener firme, se va a mantener fiel. Eso va a glorificar a Dios, eso va a fortalecer su carácter. Eso le va a dar gozo.
El Señor va a ser exaltado, pero usted también en su momento va a ser exaltado. Dios nunca se ha olvidado de usted. No se olvida de usted y nunca, nunca, jamás se va a olvidar de usted. Porque usted ha sido comprado con el precio más alto que pudo haberse pagado, y es con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios exalta a todo aquel que hace su voluntad. Dios exalta a todo aquel que le ama a Él. Y otra cosa más, Dios se agrada cuando nosotros compartimos esas buenas nuevas. Vamos a orar. Y mientras estamos orando, yo lo voy a invitar a que abra su corazón y hable con el Señor de una forma auténtica, de una forma sin tapujos, de una forma transparente. Le diga al Señor: Señor, este es mi corazón, esto es lo que hay en mí, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo estoy viviendo. No lo comprendo, no lo entiendo, Señor, pero quiero depositar toda mi confianza en ti. Quiero, Señor, que vos seas el que me fortalezca, no mi carnalidad, no mi ser, no mi humanidad, sino que tu espíritu. Ahora, yo le quiero decir también, mientras estamos orando, si usted hasta este momento no le ha pedido perdón al Señor, no ha reconocido de que es un pecador, que es una pecadora y que está separado de la gloria de Dios, y hoy le quiere decir al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados, te pido que seas mi Señor y Salvador. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, Señor, y te ruego de que seas mi Señor. Mientras estamos orando, usted le puede decir eso. Si antes no lo había hecho, y si hoy lo entiende, hágalo mientras estamos orando. Y déjeme decirle, Dios va a ser glorificado y Dios le va a exaltar hasta lo sumo. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que se avergüence del Señor en esta tierra, Él se avergonzará de esa persona delante de su Padre. Oremos.